Bueno, compañeras, hoy puede ser un gran día. Nos espera por delante unas páginas, creo yo, trepidantes, pero con todo lo que hemos aprendido en las semanas anteriores, yo estoy seguro de que si no siempre entendidas, siempre masticadas, las páginas que vienen os van a hacer pupa. Os pido que volvamos a la página 20, donde comienza el argumento, justo al inicio, donde dice, el conocimiento es un proceso dialéctico. Rosa, comienza tú, por favor. El conocimiento es un proceso dialéctico, una actividad humana recursiva de análisis, reflexión, recontextualización y reproducción intelectual que busca destruir el mundo de la pseudoconcreción atacándolo en sus tres dimensiones. En su dimensión antropológica, como crítica de la praxis de la humanidad, en su dimensión ontológica, como crítica de las apariencias de los fenómenos sociales, y en su dimensión epistemológica, como la realización de la verdad y la creación de la realidad humana en un proceso ontogénico, donde el ser humano crea su propia realidad material y espiritual. Alcanzar una visión de la realidad en su concreción que explique y muestre adecuadamente la estructura de la realidad social implica 1. Trascender la apariencia de los fenómenos sociales, el carácter sesgado de nuestra percepción y el carácter ideológico de las representaciones de sentido común. Para 2. Acceder, bueno, aquí dijimos la otra vez, Proponer. construir o proponer. Muy bien. Bueno, acceder a la lógica subyacente y las conexiones sistemáticas de la realidad social, y así poder, 3, reproducir esa realidad social en un modelo rico de determinaciones conceptuales capaz de explicar el desarrollo interno a la vez que la apariencia externa de los fenómenos sociales. Por lo que el conocimiento Por lo que el conocimiento es un constructo teórico que implica no solo hacer un esfuerzo, sino también dar un rodeo. Es un ir y venir sin fin que depura progresivamente tanto la experiencia como su representación, yendo y viniendo desde la representación inmediata, caótica y abstracta de la realidad cotidiana, cada vez menos inmediata, caótica y abstracta, al modelo teórico cada vez más mediato, preciso y concreto, que permite reproducir la lógica de la realidad en toda su riqueza y determinación. En esto consiste el devenir científico. Es a través de los naufragios de las hipótesis superadas como se dibuja un modelo cada vez más fiel y cada vez más concreto de la realidad. Es a través de esta expresión poética, ¿no? Es a través del naufragio de las hipótesis superadas, ¿no? Cada vez que construimos un modelo, bajamos otra vez al mundo de la experiencia para confrontar ese modelo con la experiencia y siempre hay algo que falla. Siempre hay, como decía un amigo, siempre hay un feo hecho que te estropea una hermosa teoría, ¿no? Sí. Vale, bien, pues Pues, en el momento en el que ese feo y desagradable hecho ha aparecido, ¿no? Pues tienes que volver otra vez a reformular ese modelo teórico para ser capaz de comprender lo que antes ya estabas explicando, más los nuevos hechos que se presentan y que tu modelo no era capaz de explicar. Continúa. para Cosick, Pero pero Cosick advierte que precisamente porque ese rodeo es la única vía de que se dispone para alcanzar la verdad, periódicamente la humanidad intenta eludir el esfuerzo que supone semejante rodeo y quiere captar directamente la esencia de las cosas. Lamentablemente, en el camino del conocimiento no hay atajos. y ya nos decía Marx, no hay caminos reales, ¿no? ¿Os acordáis, no? Ujú. Eh, esto de aprender, esto de conocer, es muy cansado, es muy pesado.
y hay que trabajar mucho y sobre todo exige mucha humildad porque has trabajado como un perro o como una perra ahí en tu biblioteca y con en tu laboratorio durante años haciendo tu modelo y al final aparece ese feo hecho, ¿no? Ese feo hecho que tira por tierra, ¿eh? O te aparece, o te sale un alumno y dice, oiga, profesor, profesora, es que se le olvidó o está mal calculada esta variable, ¿no? Sí, y dice, sí, aquí se han ido 30 años de trabajo, ¿no? Por la borda, ¿no? El camino del conocimiento es un camino duro, es un camino áspero, que exige muchísima humildad, muchísimo sacrificio, y por eso la humanidad es muy humano querer evitarte ese sacrificio y querer, pues, hacer atajos. Y así buscamos coaches, buscamos sacerdotes, buscamos youtubers, buscamos iluminados, iluminadas que nos allanan el camino, a veces en la política, a veces en la ciencia. ¿Cuánta pseudociencia no hay en la ciencia? ¿Cuánta pseudofilosofía no hay en la filosofía? No, no, que con esto no estoy despreciando a los youtubers o a... No, no, no. También la academia está llena de farsantes, ¿no? También la academia lo está, también los laboratorios. Cuántas porquerías se escriben en las revistas científicas, ¿no? Bueno, pero al final las popes son las que marcan terreno, las que también hay juegos de poder en la investigación, también hay juegos de poder en la filosofía y la gente se mata en un departamento por ver quién es el director, la directora de departamento. eh, y si hay que pisarle el cogote al doctorando o a la investigadora que está subiendo, pues se le pisa y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues todos, de una manera o de otra, formamos parte también de esa intricada red de, de aventura del saber humano en el que intentamos conocer, a veces queriendo hacer atajos y a veces siendo víctimas cuando no cómplices, silentes o por lo menos ignorantes de los juegos de poder. Pero nos dice el autor, siguiendo a Marx, en la ciencia no hay caminos reales. Continúa. Si se quiere alcanzar tal visión concreta de la realidad social, capaz de reproducir su estructura interna, lógica subyacente, relaciones y conexiones, se debe proceder a un desarrollo conceptual donde las categorías se articulen en un modelo que podamos contraponer recursivamente con la experiencia fenoménica. El pensamiento dialéctico no llega al conocimiento desde el exterior o complementariamente, mediante la sistemática adición de unos hechos a otros y de unos conceptos a otros, sino moviéndose en espiral, en un proceso de concretización que procede del todo a las partes y de las partes al todo, del fenómeno a la esencia y de la esencia al fenómeno. En este proceso de correlación en espiral, en el que todos los conceptos entran en movimiento recíproco y se iluminan mutuamente, el pensamiento alcanza la concreción, la capacidad de ver cada cosa y cada aspecto particular en el marco de la totalidad, y ver la totalidad sin perder sí, y ver la totalidad sin perder de vista lo particular. La concreción dialéctica de la totalidad. La concepción Ah, dialéctica. perdón, sí. La concepción dialéctica de la totalidad no solo significa que las partes se hallan en interacción y conexión internas con el todo, sino también que el todo no puede ser petrificado en una abstracción situada por encima de las partes, ya que el todo se crea a sí mismo en la interacción de éstas. En el curso de este proceso, bajo el mundo de la apariencia se revela el mundo real. Tras la apariencia del fenómeno se descubre la esencia. Detente un momentito. Nos dice, la concepción dialéctica de la totalidad no solo significa que las partes se hallan en interacción y conexión internas con el todo, sino también
que el todo no puede ser petrificado en una abstracción situada por encima de las partes, ya que el todo, podríamos decir, es dinámico. El todo es algo que está permanentemente autoconstituyéndose a partir de la interacción de las partes. No existe, no podemos generar, o bueno, sí podemos generar una foto fija de ese todo, pero no va a dejar de ser algo que no existe. Esa foto fija siempre es pasado, parcial, ¿no? El todo justamente es dinámico y lo que nos tiene que mostrar este modelo de totalidad concreta es justamente esa interacción permanente en la que el todo se va autoconstituyendo y cambiando, entre comillas, por usar la fraseología hegeliana, dialécticamente. ¿eh? Van interactuando los elementos dialécticamente entre ellos, autoconstituyendo ese todo y transforma, en una transformación permanente, en una génesis, en un proceso de construcción permanente en el que todo está en interacción con todo. En el curso de este proceso, bajo el mundo de las apariencias, se revela el mundo real. Ese es el mundo real, ese que está en permanente fluir, en permanente autotransformación. Se revela el mundo real. Tras la apariencia del fenómeno se descubre la esencia, su lógica. Y ahí nos habíamos quedado la semana, ya ni me acuerdo, hace varias semanas atrás. Monse, vamos a tomar la lectura desde ahí. Pero debe distinguirse en todo momento. Pero debe distinguirse en todo momento el proceso por el que surgen las categorías, método de investigación, y por el proceso por el que se articulan, método de exposición. La investigación siempre es analítica y sistemática, en tanto que el pensamiento y su exposición deben ser dialécticos. A esta frasecita, a estas 3 líneas, dedicamos las 3 semanas anteriores, ¿no? Con los textos de Marx y de Sacristán. Pero debe distinguirse en todo momento el proceso por el que surgen las categorías, que es el método de investigación, y el proceso por el que se articulan esas categorías, que vamos a llamar método de exposición. La investigación, si es científica, siempre es analítica y sistemática, en tanto que el pensamiento y su exposición, si queremos que tenga carácter revolucionario, deberá ser dialéctico. Y ya veremos qué quiere decir esto. Continúa. Para que este desarrollo conceptual dé lugar a una representación concreta, concreto intelectual, que reproduzca el movimiento de la realidad social, su exposición debe asimismo seguir un orden necesario determinado por la relación lógica que mantienen los conceptos dentro de la realidad que se pretende conocer. Y para que dicha exposición no parezca una construcción a priorística, arbitraria y externa que nada tiene que ver con la realidad que se intenta conocer, como señaló Marx y recuerda Cosick, las categorías no pueden perder el anclaje con el material empírico del que han surgido. Permíteme, Monse. Dice, para que este desarrollo conceptual dé lugar a una representación concreta, ese concreto intelectual al que aspiramos, que reproduzca el movimiento de la realidad social, su exposición debe asimismo seguir un orden necesario. Ya veremos en qué consiste eso. Determinado por la relación lógica que mantienen los conceptos dentro de la realidad que se pretende conocer. Anticipemos. Este método, este desarrollo conceptual como exposición, decía Sacristán, tiene un punto artístico. Tiene un punto artístico. Y ahora creo que me vais a entender. Sartre, cuando hablaba de literatura, Sartre decía que, a diferencia de lo que la gente cree, que toda historia comienza por un principio, ¿no? Cuando estamos contando una historia, todas las historias comienzan por un principio. Sartre decía que, por cierto, un buen lector de Marx, ¿no?
decía, no. Las historias siempre comienzan por el final. Cuando yo te voy a contar una historia, yo pongo punto final a una sucesión de acontecimientos y te voy a decir cómo hemos llegado hasta aquí. Y fijaos que cuando el literato, cuando el novelista, el dramaturgo se pone a contar la historia rara vez es lineal. ¿A qué no? A que rara vez en una buena novela, en una buena obra de teatro, rara vez una historia que te cuenten comienza linealmente y se desarrolla linealmente, porque eso es sería casi periodismo. Eso no es literatura. La literatura, la gran literatura, tiene que seleccionar elementos significativos, importantes, de peso específico, y hacer gravitar el despliegue de la historia alrededor de esos elementos. Y así los distintos dramaturgos o novelistas eligen a veces secuencias en flashback o eligen coger a distintos personajes en líneas paralelas e ir mostrando su desarrollo a lo largo de la historia en líneas paralelas que se van entrecruzando unas con otras, ¿no? Y solo al final de la historia, solo cuando nuestro dramaturgo ha llegado al final, entonces es cuando podemos enlazar todos los elementos que se nos han planteado de manera no lineal y alcanzar una comprensión completa de la historia tal como el novelista o el autor, la autora, decidieron presentárnosla. Pero, desde luego, nada en la gran literatura puede ser lineal. Lineal es el catálogo del frigorífico. Eso no es arte, ¿verdad que no? Bien, pues lo que nos dice Marx es que si nosotros queremos mostrar el despliegue del objeto que estamos estudiando en su dinámica, no podemos hacer una historia lineal. La historia no empieza por el principio. Nosotros tenemos que explicar, cuando queremos explicar por qué ese malnacido mató a su mujer y a su hija, ¿no? No podemos hacer como hace el periodista, no, es que ella se quería divorciar. Eso es de subnormales. Hombre, digo yo que habrá algún elemento más, además de que ella se quería divorciar. Porque si tú no metes la historia de esa tragedia dentro de un contexto de capitalismo y de patriarcado, tú no entiendes nada. Porque es que si al final resulta que es que ella se quería divorciar, acaba siendo la culpa de las feminazis y de la ley del solo sí es sí, que mira cómo han puesto al pobre tipo que ya no sabía qué hacer con su vida. Claro, para poder explicarlo, yo necesito encontrar el punto de arranque necesario de esa historia en otro sitio. Y ese otro sitio no es que ella se quería divorciar, ese otro sitio es que hay una estructura patriarcal opresiva que es la que da cuenta, junto con el deterioro capitalista en el que estamos, de la situación en la que esa tragedia se ha producido. Ese maldito asesino, ¿no? Ha encontrado la justificación para matar a su mujer o a su hija. Y lo mismo podría pasar con Palestina, ¿no? E Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué Israel ha invadido Palestina? No, es que los de Hamas atacaron y secuestraron y mataron a 1.200 personas en tal. Claro, sí. No, si me la cuentas así, entonces no entiendo nada. ¿Y por qué Rusia invadió Ucrania? No, no, claro, es que los rusos, es que tú no veas Putin, que es que, como era del KGB, ¿no? Es que entonces no entiendes nada de lo que está pasando. Para yo poder comprender la historia, yo necesito no solamente verla en su conjunto,
sino poder encontrar los lazos en su relación necesaria, que no tiene por qué coincidir con su desarrollo lineal histórico. ¿Lo entendéis? ¿A que sí? ¿No? Bien, esa maravilla es la que hace Marx en El Capital. Y, claro, Marx y los marxianos cometieron el error de llamarle a eso método dialéctico. Es un problema, porque cuando utilizamos la palabra método, parece que tenemos un algoritmo que nos permite definir la sucesión de pasos que tenemos que dar para resolver el problema. Es como si hubiera una manera de escribir dialéctica, ¿no? Que si todos la seguimos, entonces podemos no solamente encontrar ese punto de arranque necesario, sino poder construir cualquier historia. No, Marx era consciente de esto, y ya nos lo decía Sacristán. Marx era consciente de este problema. Eso es artístico. Encontrar ese punto de arranque y ser capaz de mostrar el despliegue de la cosa a partir de una lógica diferente a la mera sucesión lineal o histórica, eso exige algo más que ser un ratón de biblioteca. Eso exige un toque que, bueno, pues que pocos pueden alcanzar. Muchos se llenarán la boca con la palabra dialéctica. Por eso decía Fernando muy acertadamente varias veces que no nos liemos con eso. Da igual. Cada uno le ha llamado dialéctica lo que le ha dado la gana. ¿Vale? ¿Sí? Pero seamos conscientes de que lo que está haciendo Marx, le pongamos el nombre que le queramos poner, ¿no? Es una manera de exponer que nos muestra las raíces profundas de lo que ocurre. Y además nos las muestra en su movimiento y en su necesidad. ¿Por qué no pudieron ser de otra manera? Dados los acontecimientos, el contexto en el que se estaban presentando. Bien, repito el texto. Dice, para que este desarrollo conceptual dé lugar a una representación concreta, intelectual, que reproduzca el movimiento de la realidad social, su exposición debe asimismo seguir un orden necesario, determinado por la relación lógica que mantienen los conceptos dentro de la realidad que se pretende conocer. Y para que dicha exposición no parezca una construcción a priorística, arbitraria y externa que nada tiene que ver con la realidad que se intenta conocer, las categorías no pueden perder el anclaje con el material empírico del que han surgido. Lo que hace del trabajo de Marx una obra científica no es la manera dialéctica de exponerlo. Lo que hace de la obra de Marx una obra científica es justamente el material empírico, la base de investigación analítica, sistemática, sobre la que él construye su exposición. Ahora bien, alcanzada esa masa de material y alcanzado el estudio de las relaciones que tienen todos los elementos dentro de la realidad, llega la hora de contarlo. ¿Y cómo lo cuento? Lo puedo contar como el catálogo del frigorífico o lo puedo contar de manera dialéctica, como lo hace él. Si lo hacemos como lo hace él, vamos a encontrarnos con una virtud sobreañadida al material científico. No solamente vamos a entender la relación entre las cosas, sino por qué dieron lugar a lo que dieron, por qué no podía ser de otra manera y además cuáles son los caminos que tenemos en este momento para transformarla. Eso es lo que tiene la virtud revolucionaria que tiene esa exposición dialéctica. Vamos a ver ahora en qué consiste el método de investigación. Jaume, por favor, continúa tú. El método de investigación anterior necesariamente a cualquier exposición, por tanto, debe asimilar, dominar y ordenar los hechos, analizando las diversas formas de su desarrollo e indagando la coherencia, divergencias, coincidencias, relaciones y unidad interna que existe entre ellas.
Por tanto, en palabras de Sacristán, en cuanto a método de investigación, no hay más métodos que los conocidos: deducción, inducción, observación, análisis. Así, para Cosick, el método de investigación debe descomponer el objeto en sus elementos constitutivos con la intención de comprender su carácter específico y lógica interna. Y cuando el objeto es la realidad social, esta descomposición que aísla aspectos de la realidad para analizarlos y valorarlos solo puede realizarse mediante la abstracción. Sin descomposición no hay conocimientos, y solo mediante la abstracción se puede aislar de este mundo real, pleno e inagotable, determinados aspectos, zonas o esferas. Sin la investigación que proporciona el pleno dominio de la realidad estudiada, cualquier dialéctica se convierte en vacua especulación. Por tanto, el comienzo de la exposición es siempre un comienzo mediato y debe expresar el resultado de la asimilación científica de la materia. El método de exposición, por su parte, no es únicamente una forma de presentar y expresar los resultados de la investigación. No se trata solo de una forma de expresar el movimiento real de la realidad social y reproducir teórica y conceptualmente el todo concreto y viviente ya dado, sino también es la forma de explicarlo. La exposición es la explicación de la cosa, justamente porque la presenta en su desarrollo interno y en su evolución necesaria, volviéndola transparente, racional y comprensible. Pero para que la exposición cumpla su cometido, debe tener un comienzo necesario, un punto de arranque lógico, no fáctico ni histórico, desde el que pueda desplegar toda su articulación conceptual. ¿Cómo alcanzar ese comienzo necesario de la exposición, o sea, de la explicación, es tanto para Marx como para Cosick el problema metodológico central? Podríamos decir, yo me he apuntado aquí, artístico, ¿no? ¿Cómo encontrar? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? ¿No? No tenemos ningún método, no hay ninguna calculadora que nos permita resolver ese problema. Al final, esto lo dice muy bien Sacristán también en la conferencia, al final el problema heurístico, el problema de la interpretación, el problema de la creación, de la creación teórica, tiene un componente artístico que es prácticamente mágico. No está en los límites de nuestro ser humanos. ¿Qué es lo que nos permite, qué es lo que nos enciende la lamparita ante un conjunto de datos? ¿Qué es lo que nos enciende la lamparita y de pronto ese conjunto de datos se ordena ante nuestra vista? ¿Por qué? ¿Por qué yo lo veo ordenado y mi compañero, mi compañera que está al lado mío sigue viéndolo desordenado? ¿Qué es lo que hace que en mi cerebro se tracen líneas que unen unos elementos con otros que son absolutamente ideales? Están todas en mi imaginación. Es un proceso artístico, es un proceso creativo. El físico, el teórico, el matemático, el médico, el ingeniero, desarrollan permanentemente procesos creativos. No solamente es el pintor, el ebanista. Cuando un ingeniero o un arquitecto ve un edificio, ve un puente, vosotros estáis viendo colores, azulejos. El ingeniero ve líneas de fuerza, momentos flectores, cargas puntuales. Nada de eso está ahí. Está todo en su cabeza. ¿Qué es lo que le permite al artista, al creador, ordenar las cosas? No lo sabemos. Bien, pues a esto le llamábamos con un poco de exceso método, ¿no? Método. Ya nos decía Sacristán que la palabra método había que ponerla muy entre comillas. Continúa. Sí, me gustaría hacer una puntualización de una cosa que acabamos de leer o llamar la atención, ¿vale? Porque me parece interesante. Acabamos de leer dos párrafos donde nos han expuesto el método de investigación y el método de exposición.
Y hay varias cosas que a mí, cuando leímos a Coase y ahora al releer el artículo, me llaman mucho la atención. La primera es que nos dice que a la hora de estudiar ciertas realidades, como puede ser la realidad social, no tenemos tecnología, ¿no? O posibilidades de manipular las diferentes variables o los diferentes elementos de una manera precisa y aislada, como sí que se puede hacer en un laboratorio o a la hora de estudiar un objeto que es inanimado, etcétera, etcétera. Entonces, solo disponemos de un recurso para hacerlo, y es la abstracción, ¿cierto? Y a continuación nos dice que esta abstracción es la única manera que tenemos de aislar, ¿sí? Una de las variables de un mundo que es inagotable, porque muchas veces entramos en discusiones, o yo al menos he entrado con gente en discusiones sobre, por ejemplo, pues la opresión del hombre sobre la mujer tiene prioridad, ¿no? Tiene un primacía sobre la opresión de clase, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O al revés, o viceversa. Claro, estas cosas es que la realidad es muy compleja. Hay 200.000 variables interrelacionándose todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros aislamos una, ¿sí? Es importante tener en cuenta que luego, en lo que es la realidad empírica, nuestra experiencia cotidiana, todas se dan mezcladas. Y es muy difícil a veces separar, ¿cómo se dice?, la paja del grano, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy interesante esto de decir, cuando Marx está estudiando el modo de producción capitalista, él considera que esa variable, el modo en que las personas producimos, ¿sí? Nos relacionamos con la naturaleza, distribuimos el trabajo, nos organizamos en clases para realizar ese trabajo, etcétera, etcétera, es el elemento más explicativo o más dominante para poder explicar la sociedad moderna. Pero la sociedad moderna es mucho más que el modo de producción capitalista, ¿sí? Por tanto, la crítica esta Y que hay además todos los elementos están muy articulados. ¿Qué pasa? O bueno, esta es una opinión un poquito más personal. Que yo creo que el capitalismo ha tenido la virtud, y eso Marx también lo dice en el Manifiesto Comunista, de ser un modo de producción que es capaz de incorporar un montón de elementos. Por ejemplo, el tema del machismo, ¿no? El capitalismo, vamos, le viene como anillo al dedo. ¿Eso significa que antes del capitalismo no había machismo? No, para nada. Esa opresión es también muy antigua, ¿no? Pero el capitalismo es capaz de incorporarla, ¿sí? De asimilarla. Y así con un montón de variables. Un montón de variables que tenemos que tener en cuenta que no por explicar el modo de producción capitalista y entenderlo, vamos a comprender todas las especificidades y detalles de una sociedad que al final intervienen factores culturales, factores religiosos, factores que sí que es verdad que tienen mucha relación, ¿no? Que digamos que la piedra angular sobre la que pivotan todas ese tipo de cosas, ese sol sobre el que van orbitando el resto de cosas, es el modo de producción capitalista, o así lo entiendo yo. Pero que no olvidemos que hay muchísimos matices. Sí, sí, y que son todas funcionales. ¿Cómo lo dice Marx en El Capital? Él además, esto que está diciendo Fernando, Marx lo desarrolla, ¿no? Y él viene a decir algo así como que en el capitalismo toda la historia de las opresiones pasadas se acumulan. En el capitalismo no solo está el patriarcado, está la esclavitud, el servilismo, la religión, están todos los elementos de las opresiones pasadas porque son funcionales al modo de producción de explotación capitalista. Sara, tenías la mano levantada. Sí, quería hacer una pregunta sobre lo que has explicado antes sobre el tema, el modo de exposición que puede incardinar bien en un modo artístico por literatura, ¿no? Sí. Es posible que por eso también sea una de las cuestiones por las que se ha discutido tanto a Marx, porque se lo considera por esa vertiente menos científico o desde un
desde un plano de explicación de su conocimiento. O sea, una cosa son los conocimientos que tú puedes, un método, digamos, científico-biológico, por ejemplo, ¿no? Que tú coges una serie de muestras y tú las explicas como en las instrucciones de cualquier objeto. Y entonces eso se considera más científico que la explicación de un movimiento social o de un sistema social por no poderlo, no poderlo explicar de otra manera, porque necesitas efectivamente de esa Claro. abstracción de la que hablaba Fernando. Y por A otra ver, parte, respecto de lo que decía Fernando, hay también una variable que yo creo que le viene muy bien al capitalismo por lo que se adapta también, y es porque entiendo yo, esto también puede ser, no lo he formalizado muy bien, pero creo que es que los problemas que suponen problemas colectivos de gran entidad, como puede ser el patriarcado respecto de la violencia de género, derivados a lo individual, casan perfecto cuando tú realmente solamente miras al individuo y no puedes llegar a mirar lo colectivo. Creo que es una de las variables que le viene bien al sistema capitalista. tal cual. De hecho, Sara, el, el- la, el modelo liberal, ¿no? El modelo de sociedad, el modelo de economía, el modelo de ser humano dominante y hegemónico en la actualidad, que es el que ha creado el modo de producción capitalista, ¿no? Para su propia legitimación y supervivencia, se basa en un individualismo metodológico en todo, en todo. Todo es visto desde la perspectiva del individuo y además desde una perspectiva antropológica y psicológica que es totalmente ahistórica. Entonces, el capitalismo siempre va a tender a analizar el consumo, por ejemplo, ¿no? O las relaciones sociales, o las relaciones económicas, o las relaciones familiares. Todo partiendo de unos axiomas, ¿sí? Y partiendo de una perspectiva. La perspectiva es la del individuo. Y de la individualidad más extrema. Y los axiomas son, por ejemplo, que nosotros, los seres humanos, somos egoístas por naturaleza, siempre intentamos buscar nuestro beneficio propio, somos animales racionales al extremo de la racionalidad entendida como instrumental, ¿no? De siempre buscamos el cálculo a ver qué nos beneficia más, etcétera, etcétera. Entonces, el capitalismo tiende a ver todos los problemas desde la esfera individual. ¿No? Esto es como, por ejemplo, permitirme un poco la analogía con la actualidad en la política española. De, estos son unos políticos concretos, ¿no? Son gente corrupta, malvada, ¿no? Estos. No es un sistema establecido, estructural, que responde a la dinámica entre el poder económico y el poder político. No, eso no. Eso no. Eso es que Pepito o Juanito, pues es que son avariciosos, ¿no? Y incluso habrá alguno en un bar que te diga, es que si tú estuvieras ahí harías lo mismo, ¿vale? Entonces, esta perspectiva individualista de tratar todos los problemas incurre en estas falacias, porque sí, son falacias que son incapaces de explicar el por qué suceden. A mí me parecen explicaciones súper simplistas, todas esas que intentan explicar un fenómeno social a través de decisiones individuales. O sea, es absurdo y de hecho, como si el individuo además fuera un bastión, ¿no? Fuera totalmente espontáneo y no se hubiera condicionado para nada por la sociedad y la cultura en la que está inmerso. Y ahora, Entonces, es como una tras de otra. y atando esta pregunta que ha contestado Fernando con la otra que habías hecho tú, si, si nosotros nos hemos dado cuenta de que la respuesta individual no da cuenta satisfactoriamente de los hechos que se presentan, ¿no? Digo yo que cuando ese malnacido mató a su mujer y a su hijo, habrá sido por algo más, ¿no? De que se tomó unas copas o porque era un maleducado o porque su mujer se iba a separar de él. Hay una razón estructural que opera alrededor de ese crimen, ¿no?
Ahora bien, el problema es que la razón estructural que opera alrededor de ese crimen, yo no la puedo explicar desde el individuo. Para yo poder dar cuenta de la razón estructural, yo tendré que abrir la mirada y tendré que ver el entorno macroeconómico en el que eso se ha producido, el entorno social, político, religioso, antropológico. Tendré que ver en qué estructura de clases eso se ha producido, cuál era la situación vital en la que esas criaturas se encontraban. Sí. Y cuando yo quiero abrir todo eso, me salgo del marco económico. Es Y te decir, vuelves peligroso. el marco económico de la facultad de económicas, es decir, si yo me salgo de la rendición de cuentas del balance empresarial y me salgo de la cuestión de la inflación y me salgo de lo que te enseñan en la facultad de economía, ¿no? Y entonces te pueden decir, no, bueno, pero es que tú lo que has hecho ahí es mezclar historia con antropología, con sociología, con teoría política, y eso no es científico. Es que eso no es científico. Claro, fijaos qué interesante, porque en los últimos 30 años ha habido un gran movimiento dentro de la filosofía y de la ciencia en la búsqueda de un paradigma unificador de las ciencias, en la búsqueda de una visión omnicomprensiva del saber humano que permita encajar en un todo articulado las distintas maneras en las que las distintas disciplinas científicas enfocan la realidad, ¿no? El mundo, la física, la biología, la antropología, ¿no? La química, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo encaja todo esto? ¿No? Y eso, claro, es una labor casi de Sísifo, ¿no? Porque cada disciplina arranca, como son tan jóvenes además, nuestras disciplinas científicas y filosóficas arrancan cada cual desde un pasado muy cercano, con unos presupuestos a veces muy diferentes, ¿no? Entre cada una de ellas. Pero no obstante, hay una parte de la ciencia y de la filosofía que intenta eso que ahora se le llama interdisciplinariedad, ¿no? Y enfocar los problemas desde un punto de vista, con otra palabra bastante presuntuosa, holística, ¿no? Es decir, echar una mirada holística sobre el asunto. Bueno, es una aspiración, ¿vale? Es un poco presuntuosa, pero es una aspiración, ¿no? De conocimiento. Eso es lo que hace Marx. Es que, digamos, el gran problema con Marx y con el Capital es que lo que él hace no solamente es una descripción de la lógica interna del capitalismo, sino que lo hace sobre la apabullante base empírica y estadística de los libros azules del Parlamento inglés y de los datos económicos de su época y de la gran filosofía y de la gran teoría política y económica de su época, y eso es lo que le hace un científico como la copa de un pino, ¿no? Sino que además mete todo ese material empírico, lo desgrana y lo coloca reordenadamente dentro de la historia, la antropología y la incipiente sociología que se está empezando a desarrollar en su época. Y te da una mirada sobre el mundo total. Esto, como comprenderás, claro, tenía que despertar odios y ascos por todos lados. Porque lo que hace Marx es colocar el fenómeno humano y de la explotación en un marco comprensivo de totalidad. Esto no ha pasado porque Inglaterra atacó China en el Yangtze. No, hombre, no. Esto pasó porque esto está inscrito dentro de un desarrollo del modo de producción. Y ese desarrollo del modo de producción no es solo un desarrollo de la empresa o de las sociedades por acciones, es un desarrollo, y ahora ponéroslo con mayúsculas por ahí, es un desarrollo de las fuerzas productivas.
Y las fuerzas productivas no son solo la tecnología o la maquinaria. Las fuerzas productivas son los seres humanos haciendo su propia historia en su práctica cotidiana. Eso es lo que Marx pone, le da la vuelta y lo pone boca arriba totalmente despanzurrado en el Capital. Mostrar cómo las fuerzas productivas van evolucionando hacia formas de explotación y de opresión que llevan unas contradicciones dentro tan brutales que no tienen más remedio que solucionarse, entre comillas, por medio de la violencia y de la lucha de clases. Claro, dices, a Marx se le ataca por no científico, a Marx se le ataca por todo. ¿Vale? Sí, a Marx se le ataca, fíjate, se le ataca por usar el método, entre comillas, dialéctico. La jerga esa de la filosofía alemana, le dicen algunos, ¿no? Así que eso no lo entiende nadie. Lo atacan por haber mezclado historia, antropología, arqueología con la economía. Es que eso, tío, es que estás haciendo un batiburrillo de muchas cosas que no tienen nada que ver. Lo atacan por hacer mala literatura, porque tiene párrafos de 30 o 40 líneas sin un punto y a veces hasta sin comas, el maldito, ¿no? Que tienes que pararte a tomar agua para poder terminar el párrafo. Y dices, hostia, macho, que no me has hecho una subordinada, me has hecho me has querido matar de asfixia en este párrafo, ¿no? Sí, vale. Lo atacan por mal científico y diciéndole que los datos empíricos y estadísticos que ha cogido que son equivocados o que no son acordes a la época, o peor, que sí eran acordes a su época, pero eran a la época anterior y no a la época suya, o peor, eran acordes a su época, pero no al momento presente, porque el capitalismo es que ha cambiado mucho, es que ahora ya no es lo que era antes, ¿no? Ya esto no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que era, ¿no? Lo atacan por ateo, lo atacan por judío, ¿vale? Es decir, algo tuvo que poner Marx en 1867 en el Capital que molestara tanto, para que desde el minuto 1 y durante los siguientes 170 años, ¿no?, haya tanto interés, porque vosotros ahora abrid cualquier periódico, cualquier artículo en el que se hable de él, ¿eh? En el mejor de los casos, te dirán qué bueno era, pero está desfasado, ya caducó, el mundo ya no es lo que era, uy, si hubiera visto el mundo de actualidad, ¿no? Prácticamente no hay nadie que no lo denigre, o por judío, por literato, por filósofo, o por matemático, por ejemplo, por matemático, montones, ¿no? Cada vez que el pobre Marx se ponía los bracitos estos de contable y se pone a hablar en fracciones, reconocer que es porque le tenemos cariño, ¿no? Pero es para matarlo, ¿no? Es para matarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, pero ¿cómo no iba a trabajar con fracciones en una época en la que no había calculadora? Pues claro, que hay que trabajar con fracciones, faltaría más, y con ábaco, ¿no? Es como se trabajaba en la época, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, a Marx se le acusa de no científico, pero se le acusa de no científico no solamente por el modo literario de exposición, Sara, ¿eh? Se le acusa de no científico por absolutamente por todo, ¿no? No, es que siempre me resulta especial cuando se le critica por no científico, por el método literario, en realidad es por utilizar el lenguaje. El lenguaje. El lenguaje que nosotros utilizamos para poder conocer, porque las cosas que no se pueden, se tienen que explicar, y si para explicarlas necesitas el lenguaje. Entonces, ese lenguaje está dotado de conceptos por conocimiento que te tienen que
llenar de los elementos que considere el autor, el científico, el autor del método, o como te lo quiera explicar. Entonces, si realmente se le critica por artístico, en realidad no es por artístico, por literato, sino porque es como si introdujera conceptos que son fantasiosos, que no son reales por empíricos, simplemente, entre comillas, porque no los puedes ver en una probeta, sino que tendrías que analizarlos desde el punto de vista del lenguaje, porque lo que está haciendo es describirte una imagen. Digo yo que será suficientemente importante describirlo como para que en unas cuentas anuales de cualquier empresa, además de presentar el balance de sumas y saldos, tienes que presentar la memoria explicativa. Y sin una cosa, sin la otra, no se te acepta el documento. Entonces, digo yo que alguna de las cuestiones de lenguaje serán necesarias, independientemente de que cada vez esto vaya a menos y a ser más un formulario y menos una explicación. Pero que nunca entendí o sigo sin entender por qué se lo tilda de fantasioso por utilizar un lenguaje que a lo mejor tú no comprendes porque no estás entendiendo lo que nos está queriendo decir, pero no porque no sea científico específicamente o porque no siga un método de investigación y de explicación o de exposición, mejor dicho. De hecho el trabajo de Marx está rigurosamente anclado a la experiencia, ¿no? A los datos empíricos. Pero como él bien dice, en los primeros 5 capítulos, él hace un ejercicio de despliegue, entre comillas, dialéctico, que es muy llamativo y del que hablaremos mucho cuando nos pongamos a leer El Capital, ¿vale? Es decir, tenemos que entenderlo muy bien, porque lo que él hace en esos 5 capítulos es una crítica de la economía política, ¿vale? Lo que él hace en esos primeros 5 capítulos es coger la teoría del valor heredada de Adam Smith y de David Ricardo, ¿no? Sobre todo David Ricardo, y llevarla hasta sus límites, llevarla hasta sacar de esa teoría del valor todas sus consecuencias. Y llega a una conclusión nefasta. Nefasta. De la teoría del valor llevada a sus últimas consecuencias, no puede surgir explotación. Es terrible. Porque si resulta que toda la economía política de su época se basa en la teoría del valor, ¿cómo explicas tú el plusvalor? No puede surgir el plusvalor de la teoría del valor. Tenemos un problemón. Por eso Marx tiene que abandonar en ese momento, en ese instante, es cuando ahí tenéis un cambio de sección, ¿no? En el libro, ¿no? E introduce esa gallina de los huevos de oro que es la fuerza de trabajo asalariada. Claro. Y aquí empiezo otra vez, ¿no? Pero empiezo otra vez con un elemento externo, porque la teoría del valor no permite mostrar la explotación. Pero él tiene que hacer eso, o él decide hacer ese camino, para poner de manifiesto que la teoría económica en la que se basa el liberalismo no funciona, no explica nada. Porque ni siquiera, va a decir Marx, es que ni siquiera explican los precios, que es lo más triste que un economista de universidad tendría que explicar para justificar el balance de su empresa. Porque dice Marx, dice, cuando dos productos se enfrentan en el mercado, los precios que muestren los productos en el mercado oscilarán alrededor de su valor en función de la oferta y la demanda. Pero la oferta y la demanda no justifican los precios. La oferta y la demanda lo único que justifica es la oscilación de los precios. Si el mercado, dice Marx, si el mercado es un mercado de libre concurrencia y libre competencia, en el que infinidad de productores e infinidad de compradores van todos con sus productos libremente al mercado, los precios van a oscilar
alrededor de un elemento central que no sabemos, que la economía política no sabe cuál es, y es el valor. ¿Y cuál es el valor? La cantidad de trabajo social medio indiferenciado que tienen depositados, cristalizados los productos en su interior. Porque si una mercancía en el mercado no encuentra el precio que satisfaga mínimamente su valor, el señor que lleva esa mercancía deja de fabricarla. Ya está. Se habrá quedado sin cobrar una vez, 2 veces no, ¿eh? Hasta el capitalista, hasta el emprendedor más subnormal, eso lo entiende, ¿eh? Si tú has ido al mercado con tu producto y el precio que encontraste en el mercado no satisface tu capacidad de reposición, se acabó la mercancía, ¿eh? Claro, nos dice Marx, en una economía de libre competencia, libre concurrencia, donde la oferta y la demanda están equilibradas, las mercancías se tienen que vender necesariamente a su valor. Y por tanto, no puede haber ganancia. No puede haber más ganancia que la fundada en el trabajo propio. Para que pueda haber una ganancia extra sobre el trabajo propio, tendrá que haber un tipo de compradores o de vendedores que sistemáticamente puedan comprar o vender fuera de su valor. Pero eso exige clases sociales, exige una estructura de opresión y de dominación que no explica el mercado. Por eso, claro, cuando Marx escribe los primeros 5 capítulos, claro, los economistas de academia se echan las manos a la cabeza. Pero este tío, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo metafísica? No, está desarrollando la teoría del valor. No pasa nada. Para demostrar que la teoría del valor, en sus propios términos y llevada a sus últimas consecuencias, no explica la situación de opresión y de dominación que tenemos delante nuestro. Por eso dice Marx que es muy importante que para que no parezca que estamos ante una invención a priorística, ante una mera especulación vacía, todo lo que digamos tiene que estar sólidamente anclado a la experiencia. Por eso el empeño de Marx de estar permanentemente refiriéndose en todo momento a los ejemplos estadísticos y económicos de su época, ¿no? Para demostrar cómo esa teoría del valor se muestra o no se muestra en la experiencia científicamente, analíticamente adquirida en su época, ¿no? ¿Sí? Pero claro, pero decirle a Marx que lo hace mal, bueno, de eso te diré que hay cola, ¿vale? Es decir, hay cola, ¿eh? Gracias, chicos. ¿Continuamos? Estabas leyendo tú, Jaume, ¿no? Entonces vuelve otra vez al párrafo, pero para que la exposición cumpla su cometido, debe tener un comienzo necesario, un punto de arranque lógico, no fáctico ni histórico, desde el que pueda desplegar toda su articulación conceptual. ¿Cómo alcanzar ese comienzo necesario de la exposición, o sea, de la explicación? Es tanto para Marx como para Cauchy el problema metodológico central. Sin un comienzo necesario, la exposición deja de ser un desarrollo, una explicación, para convertirse en una mezcolanza ecléctica o un continuo saltar de acá para allá, o por último, lo que opera no es el desarrollo interno o necesario de la cosa misma, sino el desarrollo del reflejo de la cosa, de la meditación sobre la cosa, lo cual es, en relación a la cosa, algo externo y arbitrario. Pero ¿cuál es ese comienzo necesario? Pensar no es conocer. El proceso del pensamiento parte de la percepción inmediata de las manifestaciones fenoménicas de la realidad material, mediada por la práctica cotidiana y los modelos preconscientes del individuo, y alcanza una representación imprecisa de la realidad social, en palabras de Marx,
un concreto representado. Nos dice, pensar no es conocer, ¿no? Esto ya nos lo advertía Fernando la semana pasada. Pensar no es conocer. El proceso de pensamiento parte de la percepción inmediata de ese fenómeno que se nos presenta en la realidad material, mediada por la práctica cotidiana y los modelos preconscientes del individuo, todos los prejuicios que hemos heredado en nuestra vida, y alcanza una representación imprecisa de la realidad social, en palabras de Marx, lo que llamamos el concreto representado. Eso es el pensamiento. Nos enfrentamos a la cosa y nos la representamos de esa manera abstracta y difusa. Sin embargo, el conocimiento es otra cosa. Continúa. En el proceso del conocimiento, en cambio, el pensamiento, a partir de esas representaciones presuntamente espontáneas que surgen de la práctica cotidiana, debe elevarse de lo abstracto a lo concreto. Es decir, partir del concreto representado para, mediante el análisis y descomposición del objeto de estudio, alcanzar progresivamente conceptos cada vez más alejados de su referencia empírica. Estos conceptos son el punto de partida del proceso intelectual que, de llegar a buen puerto, conducirá al individuo a la reproducción teórica y conceptual de la realidad social como totalidad concreta, es decir, al conocimiento. Es decir, el proceso del conocimiento, a diferencia del de pensamiento, el proceso de pensamiento simplemente se enfrenta a la cosa y la refleja en su pensamiento. El proceso de conocimiento es otra cosa, es un rumiar. El pensamiento, a partir de esas representaciones presuntamente espontáneas que surgen de la práctica cotidiana, debe elevarse de lo abstracto, de la abstracción, de ese fenómeno, a lo concreto mental. Es decir, partir del concreto representado para, mediante el análisis y descomposición del objeto de estudio, alcanzar progresivamente conceptos cada vez más alejados de su referencia empírica. Pero, aunque estén cada vez más alejados de esa referencia empírica, estos conceptos son el punto de partida del proceso intelectual que, de llegar a buen puerto, conducirá al individuo a la reproducción teórica y conceptual de la realidad social como una totalidad concreta, es decir, al conocimiento. Si el sujeto ha hecho correctamente ese proceso de abstracción y ha sido capaz de ir generando conceptualizaciones cada vez más precisas y mejor articuladas, podrá hacerse una representación mental con un nivel de concreción en el pensamiento que pueda reproducir la concreción material que se le escapa en el fenómeno. Continúa. Y debe proceder de este modo porque la estructura y lógica de la sociedad solo puede ser explicada a partir de sus relaciones sociales y de producción, y no desde la acción individual. Esto es lo que antes hablaban Fernando y Sara, ¿no? En la realidad social, yo no puedo limitarme a explicar el funcionamiento del individuo, porque el funcionamiento del individuo, como ente aislado, no me explica absolutamente nada. Para yo entender el comportamiento del individuo, yo tengo que insertarlo dentro del marco en el que ese individuo está comportándose, dice. Por eso nos dice... Jorge, sí. de hecho, si colocáramos este mismo ejemplo en el mundo natural o biológico, es mucho más claro. Es como decirle, ¿cómo voy a comprender cómo funciona, por ejemplo, un conejo? ¿Sí? Y le culpo al conejo de no haber sobrevivido o no haber tomado una buena decisión. Cuando para explicar un organismo está bien analizarlo de manera individualizada, ¿no? Al individuo, ¿no? O a la especie. Pero es súper importante colocarlo dentro de su hábitat y de su medio. Claro, de ahí que el análisis del entorno sea fundamental. Así es, así es. En la nota, que no la vamos a leer, pero en la nota la tenéis, la nota 167, habla de la evolución del pensamiento de Marx, porque Marx, como buen filósofo, tampoco nació hablando del concreto representado, ¿vale? Sí, él también fue construyendo su pensamiento a lo largo de su vida, ¿no?
Y ahí tenéis pues las 2 o 3 etapas en las que él va hablando de abstracción y cómo curiosamente él en los años juveniles él intenta desprenderse de Hegel y curiosamente en los últimos años él tiene una especie de reconciliación. Realmente no vuelve a Hegel, ¿no? Pero sí tiene una reconciliación conceptual y de respeto, ¿no? Con respecto al maestro. Y desde luego, con respecto al concepto de la abstracción, Marx siempre de joven había sostenido que en contra de Hegel, de que no podía ser, de que el sujeto en el proceso de conocimiento subiera de lo abstracto a lo concreto, y finalmente va a aceptar que es así. El sujeto avanza desde la abstracción difusa de ese fenómeno inicial que se le presenta hasta la producción de concreciones en el pensamiento, cada vez más finas y precisas. Continúa, por favor. Y debe proceder de este modo porque la estructura, bueno, esto lo había leído, pero da igual, Sí, porque pero la léelo. estructura y lógica de la sociedad solo puede ser explicada a partir de sus relaciones sociales y de producción, y no desde la acción individual. La unidad, articulación y relación recíproca que se establece entre todos los elementos e individuos que forman la sociedad la convierten, como hemos comentado en el primer apartado, en una totalidad o sistema orgánico que se autoconstituye creando y recreando sus propias condiciones de existencia. Este complejo entramado de relaciones no es accesible directamente a través de la experiencia, sino solo teórica y conceptualmente. Los conceptos que formalizan esas relaciones son los encargados de aislar en el pensamiento lo que en la realidad social se da mezclado. Gracias, Jaume. Luisa, sigue tú, por favor. En el prólogo a la primera edición del Capital, Marx se preguntaba por qué la inteligencia humana había procurado en vano y durante 2000 años desentrañar el secreto de la forma de valor, a lo que respondía, porque es más fácil estudiar el organismo desarrollado que las células que lo componen. Cuando analizamos las formas económicas, no podemos servirnos del microscopio ni de reactivos químicos. La facultad de extraer hace las veces de uno y los otros. Este fragmento Marx señala como el pleno desarrollo de la sociedad era condición necesaria para poder aislar sus conceptos fundamentales. En el caso de la sociedad capitalista, hasta que no devino una sociedad mercantil con economía de mercado, convirtiéndose en un sistema regido, regulado y orientado únicamente por los precios de mercado. Y el intercambio de mercancías no alcanzó una función social sintética como nexo social. Los intelectuales no pudieron aislar la categoría de valor. En consecuencia, solo puede construirse modelos teóricos que expliquen la estructura lógica y apariencia de la realidad social cuando es posible extraer, aislar y autonomizar sus categorías más simples y abstractas. Tareas que solo pueden realizarse cuando el objeto de estudio, en este caso la sociedad, está plenamente desarrollado. Cuando leamos El Capital, las que ya lo habéis leído, lo recordaréis, Marx es especialmente malvado y cruel con mucha gente, ¿no? Sin embargo, él tiene un enorme respeto, él muestra un enorme respeto hacia muchos economistas y filósofos anteriores, ¿no? De su época. Por supuesto de Aristóteles, ¿qué vamos a decir, no? Pero en general Marx es bastante respetuoso con los filósofos de talla, ¿no? Y con los economistas de talla, por ejemplo, con David Ricardo o con Adam Smith, él no tiene ningún problema. Por ejemplo, con Stuart Mill, ¿no? Es decir, al que le critica muchísimas cosas, pues les tiene respeto moral e intelectual, ¿no? Marx sintetiza o pone de manifiesto que los seres humanos somos enanos a hombros de gigantes, ¿no? Él lo que viene a decirnos, o lo que queremos nosotros transmitir en este párrafo a través de las palabras de Marx, es que la sociedad no puede encontrar las categorías ni los modelos explicativos
que rigen su forma de funcionamiento hasta que están plenamente desarrollados. Vendría a decir Marx, Aristóteles no era tonto. Y sin embargo Aristóteles no podía desentrañar la categoría de valor. Porque en una sociedad esclavista, donde los productos del trabajo y el trabajo y los productos del trabajo se intercambian por mecanismos políticos, no tengo herramientas para poder comprender la categoría general del valor. Para yo poder entender el problema del valor, tuve que esperarme, o la sociedad, el mundo tuvo que esperar a encontrarnos con el modo de producción completamente desarrollado en 1830, con todos los factores de producción metidos en el mercado. El dinero, la tierra, el trabajo. Sin ese pleno desarrollo, la categoría de valor no podía surgir, no podía ser pensada con la precisión y nivel de abstracción y análisis que ahora sí podíamos hacer, dice Marx. Los de antes no eran tontos, es que no tenían el modelo, digamos, no tenían el modo de producción suficientemente desarrollado como para poder construir ese modelo. Continúa, Luisa. El punto de inicio necesario y a partir del cual debe desarrollarse la exposición es la categoría más simple y nuclear del objeto de estudio. Solo partiendo de ella y mediante un desarrollo recursivo de sus contradicciones y sus fases puede explicarse la génesis lógica, la necesidad, el significado y la estructura del objeto. Por ejemplo, en el caso de la sociedad capitalista, la categoría nuclear que descubre la investigación es la mercancía, a partir de la cual puede reconstruirse ordenadamente su funcionamiento. Por este motivo, el capital se inicia con el análisis de la mercancía y no con el análisis de alguna categoría más cercana al ámbito empírico o histórico. Su exposición a partir de este punto de origen necesario permite la explicación de la cosa, es decir, su conocimiento. No, claramente. Ahora bien, una vez alcanzados los conceptos más simples y abstractos, hay que reemprender el viaje de retorno, proceso mediante el cual se sintetizan y articulan esas determinaciones abstractas, buscando conceptos cada vez más complejos y concretos, más próximos a su referencia empírica. En esto consiste elevarse de lo abstracto a lo concreto, aprehender lo concreto real en el pensamiento. Una vez realizado este proceso, la inicial representación imprecisa, concreto representado, de la realidad social concreto real, habrá sido sustituida por un modelo más preciso y rico en determinaciones y relaciones. En palabras de Marx, un concreto de pensamiento que reproduce mejor la totalidad concreta, la realidad social. Detente un momentito, Luisa. Sí. Repito, ahora bien, una vez alcanzado ese punto de origen necesario, una vez alcanzado, que ya decimos que de método tiene poco, ¿vale? Ese punto de origen al final no deja de ser una creación, entre comillas, artística por parte del investigador, ¿no? Que dice, si yo enfoco la explicación desde aquí, puedo mostrar la totalidad, ¿no? Pero bueno, eso es algo que está al alcance de muy pocas, ¿no? La mayoría de nosotras nos tenemos que limitar a leerlo y si podemos entenderlo, ¿no? Ese proceso creativo, pues bueno, ¿cómo decía uno criticando lo de la inteligencia artificial que decía que nunca, no, es que nunca, un ordenador jamás va a poder escribir una sinfonía? Dice, sí, y tú tampoco, ¿eh? Sí. El ordenador no sé, digo, pero vamos, yo desde luego no voy a escribir ninguna sinfonía, ¿no? Decir, bien, entonces, bueno, con esto del método para alcanzar el punto este necesario, pues bueno, pues también hay que ser bastante modesto, ¿no? Es decir, bueno, Marx decidió que ese punto de arranque necesario era la mercancía y lo bordó, ¿no? Y ahora pues lo soltamos en el ruedo y que cada uno lo toree como pueda, ¿no? A esto. Dice, ahora bien, una vez alcanzados los conceptos más simples y abstractos, hay que reemprender el viaje de retorno.
proceso mediante el cual se sintetizan y articulan esas determinaciones abstractas, buscando conceptos cada vez más complejos y concretos, más próximos a su referencia empírica. Es decir, bajamos otra vez sometiendo nuestro modelo a los datos de la experiencia y ver, pues, bueno, pues cómo se comportan esos modelos frente a esa experiencia. En la nota 172 tenéis un trabajo muy lindo que hizo ahí Fernando, sintetizando el despliegue de categorías que va usando Marx a lo largo del Capital. Dice, esta sucesión desde los conceptos más simples y abstractos, más nucleares y alejados de la experiencia, a los más complejos y concretos, más cercanos a la experiencia, es el camino que transita Marx en el libro 1 del Capital para ofrecernos un modelo o representación de la estructura lógica y relaciones de la sociedad capitalista. 2 puntos. Y ahora él va a enumerar, ¿no?, la sucesión y despliegue de todos estos conceptos. Empieza por la mercancía, sigue por el valor de uso, valor de cambio, trabajo concreto, trabajo abstracto, trabajo abstractamente humano, tiempo de trabajo socialmente necesario, valor, dinero, fetichismo de la mercancía, capital, fuerza de trabajo, capital constante, capital variable, plus trabajo, plus valor relativo, plus valor absoluto, plus producto, jornada laboral, cooperación, división del trabajo, maquinaria, salario, ganancia, ejército industrial de reserva y finalmente acabando en el último capítulo con la acumulación originaria, ¿no? Es decir, todo este camino, digamos, es el que transita Marx desplegando los conceptos a partir de la teoría del valor e incorporándole los elementos externos, históricos, sociológicos, políticos, de lucha de clases que va incorporando a lo largo del desarrollo del libro, ¿no? Dice, en esto consiste, volviendo arriba, elevarse de lo abstracto a lo concreto. Aprender, coger, absorber, aprender con H lo concreto real en el pensamiento. Una vez realizado este proceso, la inicial representación imprecisa, ese concreto representado de la realidad social, concreto real, habrá sido sustituida por un modelo más preciso y rico en determinaciones y relaciones. En palabras de Marx, un concreto del pensamiento que reproduce mejor la totalidad concreta, la realidad social. Gracias, Luisa. Sara, sigue tú. En palabras de Cosick. En palabras de Cosick, el proceso de lo abstracto a lo concreto como método materialista del conocimiento de la realidad es la dialéctica de la totalidad concreta en la que se reproduce idealmente la realidad en todos sus planos y dimensiones. La reproducción teórica del modelo tiene el carácter abstracto propio de todo contenido mental, pero siempre se trata de un sistema conceptual que remite por analogía a una totalidad concreta con el fin de comprenderla. Como señala Garaudi, lo concreto es el fin que persigue el pensamiento y lo abstracto únicamente un medio. Los dos momentos son los dos polos de un mismo desarrollo del pensamiento que reproduce mediante conceptos los elementos de la realidad misma. Esta dialéctica, como vemos, no es otra cosa que un movimiento del pensamiento y en el pensamiento, un proceso que se opera en los conceptos. El proceso de conocimiento investiga y analiza, descompone, las representaciones ideológicas caóticas e imprecisas presentes en la cotidianidad a la búsqueda de conceptos cada vez más simples y abstractos, más alejados de la referencia empírica, pero que permiten reordenar los datos de la experiencia y los propios conceptos en un proceso de síntesis que los articula según un orden lógico desde el que reconstruir de la forma más plausible el funcionamiento del objeto de estudio, es decir, en un modelo teórico más rico en determinaciones y relaciones que ponga de manifiesto la estructura interna y la lógica que rige su movimiento y existencia, que muestre la totalidad concreta. Este modelo no expresa una mera correlación de hechos y enunciados sobre ellos, sino un orden lógico con una prelación.
De su correcto diseño emana el punto de arranque necesario de la exposición y reconstrucción que, surgido al final del proceso de conocimiento, inicia el proceso dialéctico de exposición y explicación de la totalidad concreta. En resumen, la dialéctica es un proceso del pensamiento que, partiendo de una representación caótica, inmediata y abstracta, imprecisa, de la realidad concreta empírica, a través de un proceso de investigación, análisis, va a la búsqueda de los conceptos más simples y abstractos, más alejados de la referencia empírica, y sirviéndose de estos como punto de partida, reconstruye conceptualmente la estructura interna y la lógica específica del objeto, dando lugar a una representación concreta, síntesis de múltiples determinaciones de la realidad concreta, empírica. Así es como el pensamiento se apropia del mundo. No os imagináis la de horas que estuvimos para escribir este parrafito. No, sí que me lo imagino, sí. Quítale Claro. Las quítale mismas la que nos va a llevar a entenderlo, ¿no? Más o menos, más o Claro, menos. quítale la coma, pon el paréntesis en la otra palabra. Es decir, ¿no? ¿Verdad, Fernando? Es decir, Sí, sí, aquí además, ahora es cuando Copiando al maestro, a Marx. ahora Jorge Sin dirá, respirar, sin respirar. creará un motín diciendo diáfano. transparente. Claro, está todo Transparente. clarísimo. No, claro, No sé aquí si has veis, visto el vídeo, Fernando, pero te aseguro que no estaba claro. sí, es que aquí es donde, claro, cuando decimos en resumen, ahí es, vamos a condensar todo, Aquí está todo. todo en un párrafo. Claro, este párrafo es como una gota de ácido sulfúrico. Claro, esto cae en la mesa y hace un agujero. Entonces, claro, al final, nosotros con los paréntesis estamos intentando utilizar, bueno, definir a través de un sinónimo de uso cotidiano, los conceptos tan técnicos que se utilizan. Claro, al final de la historia, claro, es que también la visión que tengo yo, que he sido quien lo ha escrito, yo sí que me puedo explicar a mí mismo porque he puesto cada cosa en su lugar, pero explicárselo a otro es complicado. Pero yo creo que ese párrafo lo que nos viene a decir es, mira, la dialéctica es simplemente una operación, ¿sí? Un proceso, una serie de pasos que utiliza nuestra mente para conocer las cosas. O sea, está. De hecho, la palabra dialéctica, yo estuve intentando investigar bastante el origen etimológico de la palabra, porque el origen etimológico de las palabras a veces se explica muchas cosas. Y dia, eso viene, es como un prefijo griego que significa a través de, ¿sí? Y léctica, eso viene de logos, que sabéis que en griego es tanto palabra o lenguaje como razón, como pensamiento racional. Entonces, dialéctica, etimológicamente podríamos traducirlo como a través del pensamiento o a través de las palabras, que para los griegos era exactamente lo mismo. Eran las dos caras de la misma moneda. Entonces, a través de un proceso que ocurre en nuestra mente, y nuestra mente solo maneja palabras que son digamos, la unión de letras que utilizamos para referirnos a un concepto, ¿correcto? Las palabras son los nombres que les ponemos a esos contenidos mentales que llamamos concepto. Pues bueno, a través de ese proceso, ¿sí? ¿En qué consiste? En que primero me dan a mí un mendrugo. Me dan a mí una representación de la realidad, permitidme la expresión, asquerosa, que no la entiende nadie, como vosotros el párrafo este, ¿vale? Te lo dan, toma, y te dan una explicación que es mala, que es caótica, que no entiendes nada, que está llena de contradicciones, que está llena de prejuicios, y tú piensas, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Sí? Porque esto es una basura. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es, un momento, vamos a reordenar la situación. Vamos a coger esta representación que nos han dado tan mala, esta explicación tan mala, y la vamos a descomponer. Vamos a descomponerla en trozos. Vamos a volver a, como cuando montas un mueble de IKEA mal.
espera. Vamos a deshacer todo lo hecho, ¿no? Vamos otra vez a separar las partes y vamos a empezar desde el principio, despacito y con buena letra. Entonces, eso es el análisis, descomponer y decir, ya, ¿y esto qué es? Ah, vale, es la pata. Vale, muy bien. Y esto otro, ay, mira, esta es la llave para apretar los tornillos. Vale, muy bien. Entonces, ¿sí? Esto que te han dado primero que era una basura, tú lo descompones. Es la única manera de entender cómo estaba montado, ¿no? Esa explicación. A partir de ahí, una Porque vez no ya tienes tenemos, el análisis. porque Fernando, porque no tenemos el mapa, no tenemos el No, plan. el mapa nadie te lo ha dado. El Claro, plano, además te lo han dado sin justamente instrucciones. nos han dado la caja con el mueble desmontado, ¿no? Es decir, y nosotros tenemos que construir ese plano en la cabeza, De hecho, primero. te diría más. Te han dado la caja con el mueble montado mal. O mal, claro, O claro. sea, porque dijeras, bueno, me han dado la caja con las piezas separadas. No. Además, Mal montado, mal montado. con saña, ¿no? Mal montado. Entonces, tú lo divides en partes, ¿correcto? Y a partir de ahí, una vez ya has entendido, ¿no? Cada parte, qué función, ¿no? Va a jugar, a partir de ahí reconstruyes de nuevo, ¿no? Que eso es el proceso de síntesis, volver a unir las piezas para, ya se supone que a partir de ese proceso, ¿no? Si lo has hecho bien, pues tendrás el mueble bien montado, tendrás una explicación mucho mejor. Entonces, al principio te han dado una explicación que era una cagada y al final del todo tienes una explicación mucho mejor. Ese es el proceso que se llamamos dialéctica. Y todo este proceso ocurre en nuestra cabeza, pero ocurre en nuestra cabeza como si tuviéramos una esquizofrenia y solo nosotros vemos estas cosas. No, ocurre en nuestra cabeza pero siempre teniendo como referencia lo que está delante de nosotros, ¿vale? La realidad que estamos viviendo. Entonces, todos estos conceptos, todo este proceso se hace para entender lo que tenemos fuera, ¿sí? No es un proceso que tenga yo en mi cabeza porque entonces caeríamos en el relativismo, no podríamos comunicarnos, ¿correcto? Entonces, todo este proceso se hace en referencia a las cosas que estamos intentando conocer. Siempre. Y una cosa, Fernando, y lo hacemos todos, todas. Lo que distingue el proceso de conocimiento de un científico o de un filósofo o de una filósofa, de una persona corriente que no está especializada o que no se dedica a eso, es el rigor y la metodología con la que va a trabajar. Pero el proceso de pensamiento dialéctico, nosotros, Fernando y yo, creemos, y creo que Cosic también, que el pensamiento humano es intrínsecamente dialéctico, bien o mal hecho, ¿vale? Es decir, lo que hará un pensamiento humano bien hecho será un pensamiento filosófico, racional o científico, como toca, que sigue un método, una disciplina y un rigor en el trabajo. Pero todos los seres humanos procedemos de esta manera. Y los que no tenemos método, pues nos quedamos con la abstracción imprecisa que se nos ha presentado. Pero cuando un pastor analfabeto se le ocurre plantearse el porqué de una cosa, no necesita ir a la universidad para utilizar correctamente su pensamiento. Su pensamiento dialéctico va a funcionar, entendemos nosotros, siempre de la misma manera, independientemente del rigor o del método, de la precisión con la que las herramientas pues, con las que cada uno disponga, ¿no? De hecho, Jorge, que yo me gustaría remarcar dos cosas importantes. La primera, también ahora estamos con el tema del lenguaje, porque antes también hemos hablado de esto de a Marx se le achaca, ¿no? Lo de no ser científico, por una concepción de la ciencia muy reduccionista, ¿vale? Y aquí pasa lo mismo con el tema de método. Yo cambiaría la palabra método por la palabra proceso, porque un método nosotros lo entendemos como algo pautado. Un método es que yo lo sigo en mi casa y tú lo sigues en la tuya y el resultado es el mismo. Una receta de cocina, efectivamente. Correcto. Y aquí estamos hablando de
de más un proceso, ¿no? De hecho, ha salido la analogía de artístico, ¿no? Como diciendo, cuidado, porque según quien lo haga, pues sale de una manera o de otra. Pero la aspiración de encontrar una manera de poder alcanzar ese ansiado resultado del conocimiento, ¿sí? Que son palabras mayores, ha sido una aspiración de toda la historia de la filosofía, desde el principio. Desde Sócrates, que ya nos hablaban de su método, ¿no? Dialéctico, también, en otro sentido, ¿no? Platón, todos tienen su explicación de cómo los seres humanos somos capaces o no, porque hay corrientes que dicen que no somos capaces, de alcanzar ese conocimiento. De hecho, aquí en este proceso de conocimiento que Marx nos explica, yo a veces, y Jorge también lo hemos estado hablando, hemos visto rasgos de otros métodos anteriores. Por ejemplo, Descartes, que si tenéis alguna noción de Descartes, Descartes dice que el método apropiado que debe de seguir la mente humana para alcanzar conocimiento necesita del análisis y de la síntesis. Y Marx hace suyo esas condiciones. Y por otro lado, también me gustaría señalar esta última frase de que hemos leído, que es: así es como el pensamiento se apropia del mundo. Remarco, muy importante, este proceso, desde que hemos dicho que transita desde algo confuso a algo preciso, que transita desde la ignorancia al conocimiento, es un proceso que ocurre en el pensamiento, en nuestra cabeza, no fuera. Porque precisamente el equívoco del marxismo ortodoxo era precisamente decir que tal y como funciona nuestra cabeza es como funciona la realidad. La realidad no te dice cómo funciona y la realidad es como una cosa que es muda. El proceso dialéctico, este proceso, es algo que ocurre en el pensamiento y es la manera que tenemos nosotros de explicarnos lo que sucede fuera. Pero repito, es la manera que tenemos nosotros de proceder para poder explicarnos de manera más o menos satisfactoria lo que está ocurriendo fuera. Por eso que este párrafo tan técnico, al final está intentando explicar algo tan, no sé, iba a decir tan obvio, aunque a lo mejor no es tan obvio. Sí, y para que los Torquemada de la web no nos prendan fuego y nos acusen de idealistas, que quede claro que aunque este proceso ocurre en el pensamiento, siempre está referido a una realidad extramental que es independiente del sujeto, ¿vale? Por eso somos materialistas. Y por eso, en uno de los párrafos que hemos leído, creo que ha sido Chaume aquí, en el anterior párrafo, no, en el anterior, en la página 23, último párrafo, dice, en palabras de Cauchy, el progreso de lo abstracto a lo concreto como método materialista del conocimiento de la realidad. Porque este método del pensamiento siempre tiene en cuenta la realidad, siempre tiene en cuenta el objeto que es exterior a nosotros, que queremos conocer, ¿sí? Entonces, ahí es donde interviene el factor este material. Primero, porque me influye a mí, me condiciona. Y segundo, porque es el objetivo que yo persigo, es lo que yo analizo. Entonces, hasta aquí... Y si me permites una última puntilla Por supuestísimo. para terminar de matar a negacionistas. Tampoco somos relativistas, ni Marx es relativista, es decir, ni somos idealistas ni somos relativistas, ¿no? Somos materialistas, faltaría más, ¿no? En ese sentido preciso que ha definido antes Fernando. Y además, aunque el proceso de conocimiento es algo mental
que se produce en el pensamiento, por medio del cual intentamos comprender la racionalidad del mundo que nos rodea, ¿no? Pero siempre siendo muy prudentes y no extrapolando nuestras reglas mentales a las reglas del mundo que nos rodea, tampoco somos relativistas, porque nosotros entendemos que con el resto de los seres humanos compartimos una estructura, diría Kant, trascendental, ¿no? Compartimos una estructura mental, biológica, y de conocimiento, de pensamiento y de comprensión, y compartimos no solamente esa estructura, sino que compartimos un lenguaje, ese logos, que a la vez es razón y palabra, ¿no? Con la cual podemos establecer un contacto intersubjetivo, y cuando nos referimos a una cosa que está ahí fuera, poder conceptualizarla y modelizarla entre distintos seres humanos y alcanzar comprensiones perfectamente intersubjetivas y, por tanto, todo lo objetivas que pueden ser para un ser humano, siendo conscientes de que el objeto que está viendo el ser humano no es el que ve el marciano, o por lo menos no tiene por qué verlo de la misma manera, ni interpretarlo de la misma manera, ni darle el mismo significado. Decíamos que el mundo de la hormiga no es el de los hormigueros, ¿verdad que no? Bien, pues el mundo del dueño de los medios de producción no es el del proletario, y el mundo del esclavista no es el mundo de los esclavos, ¿vale? Los significados que los seres humanos aportamos a las cosas, bueno, pues también operan dentro de las abstracciones y de las construcciones teóricas y de los modelos que nosotros pensamos. Claro, vosotros podríais decir entonces, ay, bueno, Jorge, pero entonces estás cayendo otra vez en el relativismo. No, porque la diferencia de la mirada del oprimido con respecto a la mirada del opresor es clave. La mirada del oprimido siempre es totalizadora. El opresor nunca va a ver que está oprimiendo. En la mirada del opresor, en la mirada de la economía del mainstream, o del pensamiento dominante, en la mirada del opresor, sea esclavista, capitalista o africáner, en la mirada del opresor, el oprimido es un número que forma parte de sus relaciones de producción. Y además no está oprimido. Y además no está oprimido. Es que no se entera. Es que no ha estudiado. Es que no ha hecho nada por mejorar su empleabilidad, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Y si por casualidad se entera, yo me voy a hacer cargo de que entienda que está mal informado. Totalmente, totalmente, está mal informado. Claro, la mirada del oprimido, por eso para Marx es tan importante la ciencia, entre comillas, de clase, no porque sea una mirada parcial, no, sino porque justamente la mirada desde el oprimido es la mirada de la totalidad, en la que yo puedo explicar por qué las cosas son como son, llegaron a ser como son, y además llevan intrínsecas las contradicciones por las cuales va a dejar de ser como es. Eso el opresor no lo puede permitir. El opresor vive en el mejor de los mundos posibles. Por eso su ciencia siempre va a ser subjetiva. La del oprimido, no. Y a mí también, Jorge, me gustaría señalar también para que, bueno, o igual ahora estoy haciendo una reflexión un poco al aire que también tendría que repensarla, pero bueno. Aquí, en este artículo, hemos estado dando una visión del conocimiento que no es relativista en absoluto, porque estamos diciendo que nosotros estamos intentando conocer un objeto que está afuera, ¿eh? Y ofreciendo unos modelos que pretenden estar basados en ese objeto que tenemos fuera, pero ahora bien, tampoco estamos defendiendo una concepción del conocimiento o de la verdad absolutista y definitiva. No, tampoco. Esa Pero sintáctica. tampoco estamos cayendo o pretendemos caer en un dogmatismo.
sino todo lo contrario. Estamos teniendo una concepción de la verdad o del conocimiento verdadero, si lo queréis decir así, como algo siempre aproximativo, ¿no? Siempre asintótico, que siempre puede ser mejorado, siempre puede ser puntualizado y depurado de nuevo. Eso no significa tampoco que no se pueda alcanzar el conocimiento, claro, porque si me estás diciendo que no podemos tener un modelo definitivo, absoluto e indiscutible, es que eres relativista, claro, porque no podemos alcanzar ese conocimiento. No va así, porque yo creo que puede haber un conocimiento, es como ha dicho Jorge, el mejor conocimiento al que podemos aspirar, que es un conocimiento basado en modelos, basado en conceptos, basado en teorías, que cada vez aumenten más su poder explicativo y cada vez más nos ofrezcan una representación de lo que estamos estudiando cada vez más compleja y cada vez más acorde, ¿no? a esa realidad. Pero el caer en el vicio, como decía Aristóteles, ¿no? Hay un vicio por defecto y un vicio por exceso. No queremos caer en el relativismo, ni aquí cada uno que piense lo que quiera, no, perdona, ¿vale? Porque entonces no tendría sentido, pero tampoco creo yo que se deba de caer en el lado opuesto, que sea el de aquí hay un modelo definitivo. Primero porque, como comentamos, la realidad está todo el rato cambiando. Entonces, no puede haber un modelo estático y definitivo sobre un objeto que está en constante movimiento y cambiando. O sea, yo creo que es una contradicción casi lógica. Y por otro lado, sería muy dogmático y muy flipado el pretender decir, señores, no se preocupen, señores y señores, yo tengo el conocimiento verdadero y aquí se lo ofrezco. No, tampoco estaría. De hecho, nosotros de Marx lo que admiramos es que nos ha ofrecido el mejor modelo hasta este momento, ¿no? Nos ha ofrecido la estructura, ¿no? El esqueleto de un modelo teórico que tiene un poder explicativo brutal y que es capaz además de explicar esos genes, ¿no? Más profundos, esa estructura más profunda, esos pilares fundamentales de la sociedad moderna. Ahora bien, este modelo que nos ofrece Marx y que Cosig nos explica cómo ha llegado Marx a él, ¿no? Hay que complementarlo. Hay que complementarlo. De hecho, Marx, como ha dicho Jorge antes, hacía cosas y decía cosas en las que se ha equivocado. Ya, correcto. Darwin también dijo cosas que luego la arqueología o la biología moderna le ha enmendado. ¿Pero eso quiere decir que la teoría de la evolución hay que tirarla por la borda? No, hombre, no. En su estructura fundamental, en sus tesis fundamentales, está, vamos, inmaculada. Pues esto pasa con el capital. ¿Sí? Podrá haber un neoliberalismo, podrá haber un sector financiero mayor que el que Marx conoció, podrá haber, sí, pero los genes, lo fundamental del modo de producción capitalista está explicado en el Capital y está explicado en el modelo que Marx nos ofrece. Por tanto, sigue explicando el mundo que nos rodea, ¿eh? Sigue explicándolo. Vais a flipar en colores con el Capital. Y lo que decía Marx es que creo que Marx lo decía también, tirando de memoria, que lo ideal es que su modelo fuera caduco. Lo ideal es que algún día, digamos, el modelo de Marx no nos sirve para explicar este mundo. Pero claro, aún vivimos en el modo de producción capitalista y nosotros, y que se me entienda, con todas las diferencias y todos los cambios, vivimos en el mundo de Marx. Peor, Fernando, peor que eso, compañeras. Marx, cuando escribe El Capital, él creía que estaba describiendo los orígenes del capital y la estructura elemental del capital. Lo asombroso de lo que estamos viviendo ahora es que estamos volviendo a formas de explotación humana y de imperialismo
que Marx creía que ya habían pasado. Esto es lo tremendo, ¿eh? Lo que demuestra que el capitalismo, en su necesidad de autoconstituirse, en su necesidad de reproducción, necesita reproducir una y otra vez los elementos básicos de expropiación y de acumulación originaria desde los que arranca en su historia. Sí, la manera en la que el capitalismo expropia los cuerpos, los países, las materias primas, en la manera en la que transforma el negocio en guerra, en incolonialismo, en explotación, en masacre, esto creía Marx que eso formaba parte de la prehistoria del capitalismo, ¿no? Lo que no se podía imaginar, se lo habría imaginado si hubiera vivido más años, ¿no? Porque solo tenía que llegar a la Primera Guerra Mundial, era que el capitalismo era una máquina que iba a seguir autoconstituyéndose casi 200 años después, ¿no? Formando permanentemente sus propias condiciones de funcionamiento. Esto es lo que estamos viviendo en estos días en los que nos estamos acercando a la Tercera Guerra Mundial. De ahí también que Marx insistiera una y otra vez en que el capitalismo no iba a caer por sí mismo. No iba a caer por sí mismo, ¿sí? Habrá que darle una ayudita. Correcto. Podrá llegar a unos límites, vamos a decir, insoportables, porque ya ha llegado, o más insoportables aún de lo que nos imaginamos. Pero al final, la lucha de clases, ¿sí? La intervención es fundamental. Es fundamental. De ahí que la crítica que también se le hace mucho a Marx, hablando, ¿no? Un poco de recopilando las críticas que comentaba Jorge y Sara, de determinismo, ¿no? Determinismo histórico, todo lo contrario. Lo que él decía es que había que intervenir y que había que coger el rumbo, ¿no? de la sociedad humana. Y vamos, este párrafo justamente lo condensa mucho, pero me gustaría, Jorge, que acabáramos de leer ese último párrafo que queda, porque es el que nos va a dar paso de la epistemología, ¿no? Que es lo que pretendía este artículo, que lo pretendía este primer seminario, nos va a dar paso a la política. Léelo tú mismo, Fernando. Dice, así es como el pensamiento se apropia del mundo. Continúa. Dice, esta forma de conocer y de exponer el funcionamiento de la realidad social es, para Cosick, revolucionaria, porque exige la superación del punto de vista natural, inmediato, que adopta la conciencia ordinaria y porque entraña una concepción de la sociedad como creación humana y del hombre, como su creador e intérprete que nos exhorta no solo a conocer el mundo, sino también a transformarlo. Es revolucionaria porque, primero, nos exige, ¿sí?, superar nuestra forma reduccionista y nuestra forma tan prejuiciosa, ¿no?, que comentábamos, tan condicionada, que nos han impuesto, ¿sí?, de la sociedad y del ser humano. Entonces, esta forma, este nuevo modelo, nos da un vuelco a todo lo que nosotros pensamos, tanto de la sociedad como de nosotros mismos. Y ahí es donde entra esa exigencia que él comenta, o esta, yo la pondría entrecomillada, esta necesidad, no necesidad natural o lógica, determinista, no, sino esa necesidad y esa exigencia moral y política y antropológica y medioambiental y vamos a ir así, de transformar la realidad, porque cuando te colocan delante el modelo que Marx te propone, cuando Marx te da esa nueva explicación, y cito a Jorge, te das cuenta de que nos están engañando, ¿sí? De que lo que te habían contado, pues no era así, de que resulta que tú eres un proletario, que están explotando tu fuerza de trabajo, que jamás van a abrir el candado de las cadenas que te atan, jamás, que lo vas a tener que romper tú,
Y cuando te das cuenta de todo eso, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás en el sentido de que ese modelo, en pocas palabras, te está diciendo, el siguiente paso es pasar de la teoría a la acción. Sí que ahora veremos que ese modelo te sugiere o te exige más, o te empuja o te motiva, pero ese pasito lo haces tú, no lo hace el modelo. ¿Vale? Claro, porque por eso tiene que, va a decir Cosic, la praxis revolucionaria es la cara de la cruz, que es la teoría del modelo de totalidad concreta. Claro. El modelo de totalidad concreta es la dialéctica en el pensamiento. La praxis revolucionaria es la dialéctica en la acción. ¿No? Al final el único sujeto, como la propia palabra indica, somos las personas. No hay nada que sea capaz de ponerse en marcha si no lo hace alguien, de carne y hueso. Entonces, esta teoría puede ser maravillosa, puede ser crítica, puede ser explicativa, puede motivarnos a transformar el mundo de una manera más justa y emancipadora. Genial. Si el modelo en eso es perfecto. Pero quien tiene que dar pasos hacia adelante y tiene que ponerse manos a la obra de manera literal, somos nosotros, somos la ciudadanía y las personas. ¿Qué pasa? Que yo no puedo transformar nada, y menos aún transformarlo de manera emancipadora y de manera consciente, e intervenir sabiendo lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, si no comprendo el mundo que me rodea. Por eso que muchas acciones revolucionarias a lo largo de la historia, y Marx también lo criticaba, habían sido utópicas, pero utópicas por no estar basadas en un modelo explicativo lo suficientemente bueno. Entonces, nosotros ahora podemos coger cuatro palos y 4 antorchas e irnos ahí al ayuntamiento a hacer algo, ¿vale? A tomar la comuna de cualquier pueblo. Pero eso no, ¿sí? Todo el mundo estaremos de acuerdo que no íbamos a conseguir nada, ¿cierto? Entonces, es muy importante lo que ha dicho Jorge, ese reverso, ¿no? Esa otra cara de la acción o de la organización política siempre tiene que ser esa teoría y ese modelo bien construido, ¿vale? Para que esa acción política tenga algún viso, ¿no? Alguna oportunidad de tener un éxito y de realmente conseguir su objetivo. Entonces, vamos a pensar las cosas antes de hacerlas. Eso parece una tontería, pero creo que es importante. Y en esta conclusión, lo que se va a intentar explicar o se va a intentar exponer, hago un poquito de anticipación para el próximo día, es precisamente el por qué lo que nos ofrece Marx y esa forma de proceder realmente es revolucionaria y realmente puede llegar a transformar el mundo de manera efectiva. Claro, casi nada. Pero eso queda para la semana que viene, ¿no? Claro. Continuará. Hay que dejar los capítulos de las series, tú sabes que justo, sí, ¿no? Es el momento cumbre que dices, ¿qué va a pasar? Hasta la semana próxima. Te quedas ahí con las ganas. Bueno, compañeras, espero que os haya gustado esta sesión. A rumiar toda la semana, y el jueves que viene terminamos y planteamos qué hacer, ¿no? A partir del jueves que viene. Buena semana, compañeras. Gracias por acompañarnos. Buen fin de buenas Chao. noches. Adiós, Gracias. gracias. Bien. Chao. Buena semana para todos y todas. Igualmente. Igualmente. Semana. Chao.